Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe el día de hoy a este podcast bíblico, hoy en nuestro episodio número 1. Somos un grupo de jóvenes que nos congregamos en nombre del Señor Jesucristo en una ciudad llamada Zamora, Michoacán, y nuestro único objetivo es tratar de resolver algunas dudas a preguntas o cuestionamientos que se hacen hoy en día acerca de la Biblia. Vamos a tratar de poder resolver algunas dudas que usted tenga. El primer tema que tenemos en mente es hablar sobre el diezmo, porque el día de hoy lamentablemente ha sido mal utilizado por algunas sectas, denominaciones, para poder de alguna manera enriquecer los bolsillos. Entonces queremos hablar en base a la Biblia de dónde inició el diezmo y obviamente dónde termina, y también vamos a ver qué se utiliza el día de hoy, que serían las ofrendas. Uno de los comentarios que más escuchamos cuando nosotros intentamos hablar del Evangelio o donde queremos hablar de las cosas del Señor Jesucristo, lo primero que escuchamos muchas veces es que solamente se roba el dinero o solamente se trata de enriquecer a una persona, etcétera. Y creemos que es importante dejar en claro esta cuestión de dónde está surgiendo. Como ya lo ha dicho mi compañero, este tema ha sido muy controversial, puesto que actualmente el diezmo se ha utilizado más bien en beneficio personal de ciertos líderes de algunas sectas o de algunas congregaciones, y que no se tiene un sustento bíblico para poder demostrar el por qué lo siguen practicando hoy en día. Entonces, vamos a empezar primero por definir qué es el diezmo y cuándo se comenzó a utilizar. Como bien sabemos, y es un poco lógico, el diezmo significa poner el 10% tanto económicamente como también en especie. El diezmo se empezó a utilizar más que nada en especie, como vemos en el Antiguo Testamento. En algunos versículos que habla acerca del diezmo, vemos que se pagaba en especie. Uno de los versículos donde podemos ver sobre el diezmo, principalmente es en Génesis, en el capítulo 28 y el versículo 22. Ahí nos empieza a hablar sobre el diezmo. También otro que nos empieza a hablar sobre el diezmo es en Levítico 27, el 30 y el 31. También podemos encontrar en otros lugares de la Biblia, en lo que es el Deuteronomio, en el capítulo 14, también lo podemos encontrar en Números 18. Y como bien lo ha comentado ahorita mi compañero, al inicio del Génesis hay dos casos especiales en los que se menciona el diezmo. Uno de los casos especiales es cuando Abraham dice que le ofreció el diezmo a Melquisedec. Este fue un caso especial y que no se debe de tomar como una práctica, puesto que en ningún otro lado de la palabra de Dios se muestra que el patriarca Abraham tuvo que estar diezmando o que lo hizo constantemente. Otro caso también fue el caso de Jacob, cuando le dijo al Señor que si él le ayudaba a conseguir el botín, que si él lo ayudaba a conseguir ganar las batallas, él iba a diezmar todo lo que él pudiera conseguir de ahí. Pero estos son dos casos particulares. De hecho, como si fuera Jacob, está poniendo más bien como una condición. Si Dios lo ayudaba, él podía hacer algo por él. Pero en realidad vemos el diezmo como lo conocemos o como históricamente lo hemos conocido a partir de la ley mosaica, como ya hemos escuchado algunos versículos o libros de la Biblia que nos hablan de él, es el Levítico. Podemos ver que el diezmo comenzó como una ordenanza de la ley, es decir, cuando Moisés recibió las ordenanzas de la ley o todos sus mandatos, fue cuando recibe también las ordenanzas de empezar a diezmar. Pero creo yo que el diezmo en ese momento era entendido como un sistema tributario, es decir, era más bien utilizado para poder tener un mantenimiento del pueblo de Israel. Como hoy en día podemos conocer o tener en mente sobre, por ejemplo, organizaciones donde se cobran impuestos para que lleve de alguna manera beneficios a la ciudadanía.
Y realmente para eso son los impuestos. Uno paga su impuesto para que nos provean seguridad, educación y todas estas cosas. Entonces el diezmo se empezó a utilizar con la tribu de Leví, con los levitas. Dice Dios que las demás tribus iban a empezar a poner el 10% de lo que ellos proveían para los levitas, porque los levitas eran los que se encargaban de llevar el tabernáculo de un lugar para otro. Entonces, como ellos de alguna manera no iban a poder trabajar, Dios hace de esta manera para que se aparte el 10% para ayudar o para solventar los gastos de los levitas. Por eso dice en estos versículos que acabo de citar que el 10% iban a apartarlo para esta tribu. Y es importante dejar claro que había 3 tipos de diezmo como tal. Muchas veces solamente escuchamos de uno, pero como ya escuchamos, el primer tipo de diezmo era el diezmo que se tenía que dar a los levitas. Luego había otro diezmo que era el diezmo para las fiestas. Usted recuerda, el pueblo de Israel tenía diferentes tipos de fiestas, entonces también el pueblo de Israel tenía que diezmar precisamente para que ninguna familia, que nadie se quedara sin poder celebrar las fiestas. Y había otro tipo de diezmo también que nos menciona la Escritura, que se conoce o que se llama como el diezmo para los pobres. El diezmo de las fiestas lo podemos encontrar en Deuteronomio 12 y en Deuteronomio 14, al igual que el diezmo para los pobres en Deuteronomio 14 del versículo 28 al versículo 29, en Deuteronomio 14 del 28 al 29, y voy a leer un poco nada más para que quede claro. Dice el versículo 27 de Deuteronomio 14, y no desampararás al levita, que es el que nos mencionaba Josué, que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Luego dice el 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte. Ahí está de nuevo dejando en claro que una de las partes del diezmo era para los levitas. Y al extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Por eso se le conoce como el diezmo para los pobres o para los necesitados, para el huérfano y para la viuda. Y como dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieres. Pero lo que queremos dejar claro con esto es que verdaderamente el diezmo era algo que se utilizaba solamente en la ley de Moisés. O sea, era una ordenanza de la ley. Por lo tanto, actualmente, como nosotros no vivimos bajo la ley, como nosotros no estamos bajo la ley, no tenemos que cumplir la ordenanza del diezmo como tal. Es muy claro, Levítico 27:34, de hecho al final de Levítico 27, la Escritura deja claramente, después de hablar precisamente de este tema del diezmo, del versículo 29 al 33, el versículo 34 nos dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. Entonces aquí tenemos que fue la ordenanza de la ley. Y luego dice, para los hijos de Israel. Ahí nos deja claro que solamente era para el pueblo de Israel. Y finaliza, por si había algún lugar a dudas, en el monte de Sinaí. Entonces quiere decir que solamente era un pacto, o más bien que fue instituido en el pacto de la ley, no en los tiempos actuales como tal. Dice Números 18:21, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces estos son uno de los versículos que nos hablan acerca de que en ese tiempo, como ya hemos escuchado a nuestro hermano, estaban bajo la ley, y entonces Dios había instituido esta forma de diezmar para ayudar a los levitas, que eran los que se encargaban del ministerio del tabernáculo en aquel entonces. Cabe señalar también que nosotros podemos empezar a ver desde el principio de la Biblia algo que nosotros queremos notar en este primer episodio de nuestro podcast, es la diferencia entre lo que es la ofrenda y de lo que era verdaderamente el diezmo.
Porque el diezmo, como hemos podido estar notando, era una cantidad establecida, es decir, no era una cantidad de lo que yo quisiera, no era dar lo que yo quisiera, sino que verdaderamente era una cantidad establecida de cosas establecidas, era la 10ª parte. Poníamos el ejemplo al principio de que era como una parte del sistema tributario. Por ejemplo, yo no sé usted en qué país o de dónde nos escuche, pero por ejemplo todos sabemos que tenemos un sistema tributario donde se nos cobran cierto tipo de impuestos. Por ejemplo, aquí en México tenemos un impuesto que se llama IVA y que tiene un porcentaje determinado de todas las compras que uno hace, que hay ciertos impuestos, por ejemplo, que se tienen que pagar al gobierno, pues para todo lo que implica los gastos del país. Entonces, esto era una norma establecida, era la 10ª parte, pero eso, repetimos, era bajo la ley. El versículo que nos puede ayudar para saber que era algo establecido es en Génesis 28:22. Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en la Biblia podemos encontrar el antiguo pacto y más adelante vamos a encontrar el nuevo pacto. Y también hay, en la Biblia podemos darnos cuenta de que hay dispensaciones. Ahorita estamos en la ley, por eso nuestro hermano ha repetido varias veces que el diezmo se estableció cuando estaban bajo la ley y fue establecido por Dios para lo que ya hemos escuchado, que fue para ayudar a la tribu de Leví, porque ellos se encargaban de hacer el labor del tabernáculo. Algo que es importante que queremos señalar es que no estamos diciendo que actualmente no se tenga que brindar o que no se tenga que ofrecer algo, pero que tal y como se había establecido el diezmo no es bíblico llevarlo a cabo en los tiempos actuales, precisamente por lo que menciona mi hermano. Dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la ley ya pasó. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como Salvador, que creemos en el Señor Jesucristo como que Él es nuestra justicia, ya no estamos viviendo bajo la ley. Entonces no se tienen por qué seguir ordenanzas que nos decía la ley. Es importante señalar, como ya lo hemos mencionado, que el diezmo en sí tenía propósitos muy loables, es decir, tenía el propósito de poder cumplir con las necesidades de la tribu de Leví, que eran los encargados del templo, eran los encargados de ministrar en el templo, de ofrecer los sacrificios. Eran como quien dice los que estaban en tiempo completo en las cosas del Señor. También tenía el objetivo de poder celebrar las fiestas al Señor y poder ayudar a los pobres, como escuchamos, a las huérfanas, a los extranjeros. Entonces, eran propósitos bastante loables. El problema de hoy en día es que esos versículos se han malentendido y se han malinterpretado para hacerlos para un beneficio personal y que no es bíblico, precisamente porque ya no estamos en el tiempo de la ley. Otro de los versículos que nos van a hablar acerca de esto, que ya venimos hablando desde hace tiempo o desde hace rato, es Malaquías 10:38. Dice: ¿y qué estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo? Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Aquí podemos seguir notando que el diezmo se estableció en aquel tiempo bajo la ley para ayudar a esta tribu de Leví, que eran los encargados en aquel entonces de llevar el mantenimiento del tabernáculo. Por eso también muchas de las veces usamos al levita como un referente de las obras. Por eso cuando vemos la parábola, por ejemplo, del que asaltan y roban, ¿cómo se llama? ¿El samaritano? Del samaritano. Uh-huh. Vemos, dice que un levita pasó y pasó de largo, ¿no? Un levita nos habla de las obras, nos habla del trabajo, nos habla de este tipo de cosas. Por eso en aquel entonces se le dio el diezmo para poder apoyar a los levitas.
Algo interesante también de donde leíste en Malaquías, dice que los levitas ofrecían el diezmo de los diezmos, es decir, ellos también tenían que diezmar. Uh-huh. Y lo que vemos desgraciadamente en muchos lugares actuales donde se abusa de las personas es que los líderes no diezman, ellos solamente reciben los diezmos, pero ellos no son ejemplo. Aunque decimos, esto ya no es bíblico de hacer, pero si lo fuera así, ¿por qué sí lo toman para recibir, pero no también para ellos ofrecer de lo que han recibido? Entonces, vamos a hablar, no sé si tengas algo más que decir de la historia del diezmo, hermano, pero si no podemos pasar a la parte de entonces, ahora, ¿qué es lo que se debe de practicar? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia para los tiempos de la iglesia? Ya no estamos en los tiempos de la ley, estamos en los tiempos de la iglesia, y qué es como un cristiano debe actuar respecto a lo que se va a dar en una congregación o donde esté asistiendo al culto. Sí, de los versículos que tengo acerca del Nuevo Testamento, es en Proverbios. Proverbios 3:9. Dice Proverbios 3:9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, algo muy interesante acerca de este tema del diezmo y de la ofrenda es de que antes, cuando estábamos, como ya hemos mencionado, en el antiguo pacto, bajo la ley, Dios había establecido, ahora sí que una cantidad, el 10% de lo que tú proveías o de lo que tú ganabas, pero ahora que no estamos bajo la ley, sino estamos en la gracia, y ahora que estamos en el nuevo pacto, dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, algo de lo que podemos aprender es de que antes Dios nos decía que le diéramos el 10%, pero ahora le podemos dar a Dios lo que nosotros, ahora sí que de lo que nosotros esté darle a Él. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Vemos que ya no nos dice el 10%. Si a nosotros nos va bien y queremos darle el 20%, el 30%, el 40%, ya ahora sí que va a ser decisión de nosotros darle esa cantidad a Dios, porque ahora en lo nuevo dice que le demos o le honremos a Dios con nuestros bienes, pero ya no tenemos ese límite del 10%, sino puede ser cualquier porcentaje que nosotros queramos. Aún mismo en la parte de la ley hay un ejemplo que a mí me gusta mucho para poder diferenciar entre lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda. El Señor ya había instituido lo que era el diezmo, la 10ª parte, pero en Éxodo 35, cuando se va a empezar a construir el tabernáculo, dice Éxodo 35:4, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda. Entonces aquí ya no vemos la palabra diezmo, sino que vemos la palabra ofrenda. Y ahorita precisamente vamos a ver qué es lo que hace diferente el diezmo de la ofrenda. Ya vimos que el diezmo es la 10ª parte. La ofrenda, entonces, ¿qué tiene de diferente? Dice, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Primeramente, la ofrenda es para Jehová. La ofrenda no es para el hombre, es para Jehová. Dice, todo generoso de corazón. Y una parte muy importante que vamos a leer durante este capítulo 35 de Éxodo es que habla mucho del corazón generoso, del corazón generoso. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Dios ama al dador alegre. Y vamos a ver más adelante en Corintios que nos dice que lo que cada quien haya propuesto en su corazón. Entonces la ofrenda va a salir del corazón generoso del creyente. Dice, la traerá a Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, y nos da muchas cosas que podían llevar a cabo como ofrenda.
Luego dice el versículo 10, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. De nuevo encontramos el corazón sabio. Podemos leer aquí en el capítulo 35, y en ningún lado vamos a encontrar que se dice una cantidad específica, sino que nos habla de que es algo que sale del corazón generoso y del corazón sabio. ¿Sabio en qué sentido? En que es un corazón que reconoce que todas las cosas, como ya lo leyó mi hermano en Proverbios, provienen de Dios. Es decir, que si nosotros tenemos algo económicamente hablando, algún bien material, etcétera, todo proviene de Dios. Pero al final del capítulo 35 de Éxodo, en el 29, podemos ver de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario. Y aquí encontramos otra palabra que va a definir lo que es la ofrenda. Ya vimos que es de un corazón generoso, luego de un corazón sabio, y ahora vamos a ver que es de un corazón voluntario, para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Y termina de nuevo, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Es decir, no era algo específico. Es decir, Dios no le dijo a Moisés, van a traer ofrenda, pero van a traer una cantidad específica, sino que era una ofrenda voluntaria. ¿De dónde salía esta ofrenda voluntaria? De un corazón sabio, de un corazón generoso y de un corazón o de una ofrenda que partía de lo voluntario. También otra cosa que podemos pensar sobre las ofrendas es que Dios, a veces yo he pensado sobre este tema y pienso que Dios puso esto de la ofrenda no porque realmente Dios ocupe de nuestro dinero para poder hacer su obra. O sea, si uno no le da dinero a Dios, Dios es todopoderoso para hacer su voluntad. Entonces, no es tanto de que Dios ocupe nuestro dinero, de que Dios ocupe que nosotros le demos miles de pesos, millones de pesos, sino creo yo, he pensado que Dios ha puesto esto de la ofrenda para que uno como ser humano, como tiene este corazón que se afana en este mundo, pues de alguna manera no caigamos no nos envanezcamos o nos perdamos en buscar el dinero o en enfocarnos simplemente en nuestras vidas de hacer dinero. Por ejemplo, vemos en Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Entonces, de cierta manera, Dios nos ha hablado y nos ha tratado de decir de que no nos preocupemos en este mundo de qué vamos a vestir, de qué vamos a comer, o por ejemplo, ya no tengo dinero para esto, ya no tengo dinero para el otro, y no nos tenemos que estar preocupando tanto en hacer dinero, sino simplemente Dios lo que quiere es que uno dé de corazón lo que pueda, y conforme uno haya prosperado, como decía nuestro hermano, Dios ama al dador alegre. Entonces, muchas de las veces la gente piensa o cree que entre uno más tenga dinero y entre uno más va a dar dinero, pues es mejor, pero realmente no, sino Dios lo que quiere es que le demos de corazón. De nada nos ganamos nosotros buscar dar lo mayor posible si no es de corazón, o si realmente vamos a estar pensando y diciendo, ¿y por qué di esto? ¿Por qué ofrendé esto? Entonces esto se llega a ver mucho por ejemplo, en sectas, en organizaciones donde buscan ahora sí que hacer negocio, y esto pasa mucho, que el pastor o el líder empieza a decirles de que ofrenden y que entre más echen, pues Dios va a estar más contento, y eso es totalmente falso, porque dice que Dios ama al dador alegre, no al que da más o al que más ofrenda, sino al dador alegre. Entonces lo importante de esto es de no afanarnos en el dinero o en envanecernos haciendo dinero, tratar de tener más dinero, sino simplemente dar de lo que hayamos provisto en nuestro día, en nuestro trabajo, y dar de corazón. Entonces, una de las cosas que nosotros pudiéramos darles como consejos prácticos es lo siguiente: si a la congregación o a la denominación que usted esté asistiendo, usted escucha de alguno de los líderes que tiene que dar una cantidad específica para que usted reciba bendición o para que usted le vaya mejor, cuidado,
porque el Señor en el Nuevo Testamento, en las ofrendas, ya no maneja cantidades específicas. Él dice claramente en Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, es decir, para aquellos que han sido santificados por medio de Cristo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Este es Pablo escribiendo a los Corintios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, como ya lo ha dicho mi hermano. Así que si usted escucha en donde usted está yendo, asistiendo, que tiene que dar una cantidad específica, tenga cuidado, porque probablemente ahí vaya a ser víctima solamente de un abuso. Hay muchos lugares donde se ha visto en videos o donde se escuchan comentarios que ahora van a pasar los que van a dar $1,000, ahora van a pasar los que van a dar $500 o cantidades específicas, y la Biblia en el Nuevo Testamento no deja marcado que hay una cantidad específica. Ahora dice ahí exactamente, cada uno ponga aparte. Es decir, eso va a depender de cada uno. Y otro de los consejos prácticos que le podemos dar es eso. Esto tiene que ver más con el corazón, como ya hemos escuchado, de un corazón sabio. El corazón sabio es, como ya lo ha mencionado mi hermano, el corazón que se da cuenta que no debe de afanarse por las cosas materiales, que todo lo que tiene, lo tiene gracias a Dios, que Él le ayuda, que Él le prospera en su trabajo. El corazón sabio que se da cuenta que también hay necesidades dentro de la congregación donde asiste. Por ejemplo, muchos dicen, no, pues es que no ofrendes, no les des nada a ellos, hay necesitados. Sí, es verdad que hay necesitados, y también en muchas congregaciones se tiene la buena práctica de seguir ayudando a los hermanos necesitados. Pero también debemos de entender que la ofrenda se hace por los gastos que también se tienen en un local o en un edificio donde se está llevando a cabo una congregación. Se tienen que hacer pagos de luz, de agua, de renta, etcétera. Entonces eso también se tiene que suplir. Ahora, hay hermanos que también se dedican al servicio al Señor. Así como aquellos levitas se dedicaban al servicio al Señor en tiempo completo, hay también congregaciones que tienen hermanos que se dedican a tiempo completo. Y dice Pablo, no pondrás bozal, sí, al buey que trilla. Entonces también eso es bueno, que los hermanos congregados puedan ayudar de una u otra manera a aquellos que se dedican a las cosas del Señor. Pero entonces esto de la ofrenda tiene que ver más con el corazón y según lo que haya prosperado. Hemos escuchado casos, por ejemplo, de gente que dice, es que a mí me piden cierta cantidad de dinero. Voy a poner un ejemplo. Me piden $1,000 y la persona desgraciadamente a la semana genera esos $1,000, pero tiene una familia que mantener y llega a ese lugar y le piden $1,000 y sin esos $1,000 que da le dicen que no puede ser parte, que le está robando a Dios, que no está haciendo las cosas de la manera correcta, y eso no es correcto, porque él prosperó, él sacó un dinerito, pero él decide de ese dinero con un corazón sabio, con un corazón humilde, generoso y voluntario, cuánto es lo que puede ofrendar al Señor. Sí, un versículo también que nos va a ayudar a eso es Deuteronomio 16:17. Dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, algo muy importante de la ofrenda es de que uno puede dar conforme a Dios le haya dado a uno. Por ejemplo, como ya vimos en el diezmo, Dios nos ponía una cantidad ya establecida, el 10%, pero ahora con la ofrenda es conforme Dios nos haya dado a uno, poner en nuestro corazón, darle a Él. ¿Y por qué es mejor ver esto del diezmo y la ofrenda? Porque podemos ver que con la ofrenda ya no puede pasar que, por ejemplo, tienen más ventaja los que más tienen sobre los que menos tenemos, pero esto vamos a poder ver que no es así. Dice en Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo
su sustento. Entonces, algo muy importante acerca de la ofrenda es de que no llevan ventaja las personas que tienen mucho dinero, y esto se ve mucho en sectas, en lugares donde te piden el diezmo aún en día, de que te dicen que entre más tú ganes, más tienes que dar, y las personas que menos ganan pues se pueden sentir un poco en desventaja diciendo, no, pues van a tener más bendición los que más dan que nosotros que tenemos poco. Pero Dios hoy en día en el nuevo pacto nos enseña acerca de la ofrenda. Entonces la ofrenda es conforme a Dios nos haya prosperado. Entonces vemos aquí en esto que acabamos de leer a esta viuda que dice que echó todo lo que tenía, y realmente estaba echando más que las personas ricas que estaban echando más dinero. Pero realmente, viéndolo así de un poco más entendible, los ricos, aunque estaban echando más dinero, pero realmente en su corazón estaban echando menos, porque estaban echando las sobras, lo que para ellos era como lo que les sobraba o lo que ya les había quedado del cambio, por así decirlo. Pero realmente esta mujer, aunque era poco dinero, por así decirlo, pero estaba echando más que todos ellos, porque era lo que ella tenía. Pues entonces queda claro por qué ya no se utiliza el diezmo actualmente, que no es una práctica bíblica que se deba de llevar a cabo hoy en día, que ya no estamos bajo la ley, que estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la iglesia, que ya el diezmo fue algo que se practicó directamente para el pueblo de Israel, algo establecido en el pacto mosaico, que ahora nosotros estamos ya en el nuevo pacto, que nosotros estamos bajo la gracia y que no debemos de regirnos bajo la ley, pero que sí tenemos hoy en día algo que es la ofrenda, y nosotros le invitamos a que usted, cuando vaya a apartar su ofrenda, como dice la Escritura, lo haga con un corazón bondadoso, lo haga con un corazón generoso, lo haga con un corazón voluntario, y que usted sepa que eso es según usted haya puesto en su corazón y como Dios le haya prosperado. Y quisimos empezar con este tema. A lo mejor usted se pregunta por qué empezamos con este tema, pero es algo muy importante, ya que Dios nos va a hablar en su palabra de que la salvación es por gracia, o sea, en pocas palabras es algo gratis. Entonces, cuando a usted se le invite aquí a Galvantepec, como ya hemos dicho, donde estamos congregados en el nombre del Señor, todo va a ser gratis. Si usted escucha el Evangelio, va a ser gratis. Si usted viene a escuchar un estudio bíblico, va a ser gratis. Y si usted llega a creer en Cristo como Salvador, va a ser gratis, porque la Biblia nos dice que la salvación es por gracia. Entonces, igual espero le haya servido todo esto que hemos hablado en este día. Y igual si usted tiene algún otro duda, alguna pregunta, nos gustaría que pues nos preguntara ahí donde vamos a estar subiendo nuestro audio, nuestro podcast, para ir resolviendo sus dudas. También nos puede encontrar en nuestra página de Facebook como Centro Evangélico La Rinconada en Zamora, Michoacán. Ahí nos puede estar encontrando. También hacemos algunas transmisiones en vivo de la predicación del Evangelio, y esperamos que con esta pequeña y muy breve explicación pueda quedarle claro, que usted no se sienta comprometido en un lugar donde le piden dinero para poder estar presente, o donde solamente lo están saqueando, sino que usted sepa, como ha dicho nuestro hermano, y lo quiero reafirmar, que la predicación del Evangelio, que la enseñanza de la palabra debe ser gratuita, y que la ofrenda va a depender de un corazón. Entre más usted se dé cuenta de todas las bendiciones que recibe de Dios, más usted cada vez va a ir pudiendo tener una mejor ofrenda hacia Él, hacia su pueblo, hacia lo que se necesite. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Mi nombre es Francisco Guillén. Mi nombre es Josué Gómez. Y le agradecemos por estar con nosotros, escucharnos, y seguimos aquí pendientes, como ya escuchamos. Si tiene alguna duda, pregunta, aclaración, cuestionamiento, con gusto nos puede escribir a las redes sociales que antes hemos mencionado. Esperemos que usted tenga un muy buen día y que el Señor le siga bendiciendo y le siga ayudando. Muchas gracias, y que se pase usted una excelente noche o tarde, depende de cómo nos esté escuchando. Muchas gracias. Hasta luego.